Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, en particular de su director, señor Jorge Robles Mella, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de seminarios ANEPE. En esta ocasión dialogaremos sobre las propuestas programáticas que en el ámbito de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas tienen los candidatos a la presidencia de la República de Chile. Les comento que durante la exposición sus micrófonos y cámaras de video se mantendrán apagados. No obstante, pueden realizar sus preguntas en el icono Preguntas y Respuestas, de manera que éstas puedan ser contestadas al término de la presentación. Es muy grato entonces dejar con ustedes al jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE, profesor Miguel Navarro Mesa, quien moderará la primera sesión de este ciclo de seminarios, donde nos acompaña el candidato presidencial, señor José Antonio Kast Riz. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. La defensa es una de las funciones básicas de toda sociedad organizada, característica que comparte con el gobierno interior, el manejo de la hacienda pública y, por supuesto, algo muy importante para los abogados, la administración de justicia. Desde ese punto de vista, parece muy razonable, lógico y oportuno que los candidatos, quienes aspiran al sillón de O'Higgins, puedan exponer sus planteamientos, sus propuestas, su visión sobre la función de defensa, las Fuerzas Armadas y en general la seguridad del país. Desde ese punto, entonces, en esta lógica, me es particularmente grato presentar al candidato don José Antonio Kast Riz. No voy a leer nada sobre su currículum, ampliamente conocido, el hecho notorio, como decimos los abogados, y sin más, yo dejo a José Antonio que ponga sobre sus planteamientos en defensa, Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Bueno, muy buenos días. Agradecer la invitación. Creo que es muy relevante, sobre todo hoy día, en un mundo globalizado, hablar de lo que es la defensa, la seguridad. Y no solamente pensando en las amenazas externas, sino abrirlo a un debate mucho más amplio, donde hoy día tenemos tanto amenazas que pueden estar relacionadas con nuestro entorno geográfico y geopolítico, pero también con situaciones internas que nos afectan y que requieren una modernización, una forma distinta de enfrentar los problemas. Nosotros hoy día nos vemos enfrentados a esta globalización que por algunos entes se lleva más que a la globalización, que es este intercambio, ¿no? Esta interconexión con el mundo y que trae ventajas muy importantes, a lo que algunos han denominado el globalismo o el buscar terminar con la identidad de las distintas naciones a través de distintas formulaciones políticas. Y vemos cómo organismos internacionales buscan interferir en lo que es la independencia, la soberanía nacional de distintas maneras y van promoviendo políticas públicas internacionales que van desdibujando esta soberanía de cada una de las naciones, tratando de pasar por sobre la institucionalidad vigente. Vemos así que en muchos aspectos se trata de pasar por sobre, por ejemplo, nuestro máximo tribunal de justicia, sobre nuestro poder legislativo, y se va tratando de anular lo que somos como nación a través de distintas instancias que podremos ir discutiendo más adelante. Yo soy siempre partidario, lo digo, pero a veces la gente se confunde, de las relaciones internacionales, de lo que es la globalización, pero muy contrario a este nuevo concepto de globalismo donde se nos trata de desdibujar como nación. Y ahí hay una discusión política, ideológica, que nos confronta. Algunos hablan de esta gran patria bolivariana, y yo creo que nosotros tenemos que hablar de nuestra gran patria chilena, donde vamos a relacionarnos de la mejor manera posible siempre con nuestros vecinos, con el resto de los países latinoamericanos, pero eso no nos puede hacer perder nuestra identidad. Y quiero dividir la parte inicial en tres áreas, o solamente exponerlas para luego entrar a las preguntas. Uno son las nuevas amenazas a las cuales nos vemos enfrentados. Dos, un tema geopolítico. Y tres, la relación del poder político con el entorno. Respecto de las nuevas amenazas que vivimos hoy día y que quizás no se daban por las condiciones geográficas que podíamos tener, nuestras fronteras naturales, ¿no es cierto?, la cordillera, el mar, el desierto, el frío, la situación del extremo sur,
que es la migración. Nosotros hoy día tenemos un problema serio, dada esta misma conectividad que existe en el mundo y la interconexión virtual de fenómenos migratorios, algunos provocados por situaciones puntuales de falta de democracia, como lo que vemos hoy día en Venezuela, o por temas sociales, humanitarios, como lo que vemos en Haití, que producen migración, que estábamos acostumbrados a que fuera una migración sur-norte. Y hoy día vemos cómo esa migración cambió por distintas causas, pero viene sur-sur. En parte por la situación económica que vivimos en Chile, que fue de desarrollo progresivo, dado la institucionalidad que teníamos, el respeto a una institucionalidad, una constitución que más allá de que la ciudadanía haya optado por un cambio, nos dio progreso, prosperidad, y eso está a la vista en comparación con los países vecinos y sobre todo con la situación que se ha producido en Venezuela, donde tanto el narco como una dictadura se ha impuesto. Y eso hace, por un lado, que las personas busquen una mejor condición económica, social, pero también influye en que ciertas organizaciones, a través de este que yo planteo como el globalismo, busquen desdibujar la identidad nacional y promuevan el tema de la migración hacia ciertos polos. Después tenemos una amenaza latente, que son las organizaciones criminales, que fruto de la conectividad también han encontrado nuevas áreas, entre comillas, áreas de competencia, y que nos tienen bastante complicados. Organizaciones criminales que se llegan al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tema del narcotráfico, distintas materias. Hoy día está el terrorismo digital, que también amenaza a los distintos países, y el tema del narcotráfico, que se ha ido expandiendo y que en nuestro país lo veía distante y se decía que éramos un país de paso, pero claramente cuando la droga pasa también se queda. Después tenemos una situación geopolítica que primero tenemos que ver cómo es nuestra consolidación territorial. Aquí han habido personas visionarias que han dicho, bueno, hay territorios al interior de nuestro país que no tienen la conectividad suficiente, y ahí tenemos la carretera austral, que fue más allá de la discusión, una visión de un gobierno de decir, bueno, aquí nosotros tenemos que conectarnos. Todo lo que al menos a mí me tocó vivir de joven en la zona del Alto Biobío, que era una zona absolutamente abandonada y que comenzó a desarrollarse en temas de electrificación, de agua potable rural, en temas educacionales, muy fuertemente en la década de fines de los 70, 80. Después tenemos todo el tema que va relacionado con esto de las fronteras internas, que no teníamos ninguna posibilidad de controlar nuestras fronteras internas si no teníamos conectividad. Y vemos todos los poblamientos de la Patagonia chilena que se hicieron por territorio argentino, y eso fue provocando una conflictividad local permanente. Tenemos todo el tema antártico, que es algo que está latente. Hoy día vemos cómo Argentina una vez más va modificando ciertos límites, ciertas propuestas. Hoy día está toda la discusión de la plataforma antártica, un tratado antártico que está latente, pero que nadie quiere tocar. Tenemos temas de límites todavía no resueltos. Claramente con Argentina tenemos una situación en campos de hielo que hay que abordar, y nosotros tenemos que, de nuevo, marcar soberanía, y vemos en paralelo lo que son lo que yo he aprendido en este tiempo, las fronteras vivas, que quizás nosotros no hemos trabajado como corresponde, porque cuando uno va a la zona norte, ve que Tacna ha tenido una inversión y un desarrollo más bien pensado desde el punto de vista geopolítico que natural. Y nosotros tenemos una situación en Arica que se debería dar naturalmente y que ningún gobierno ha abordado. Lo mismo ocurre con Ushuaia en el lado argentino en comparación con Puerto Williams, o lo que vamos a ver en algo más concreto hoy día, que es Colchane con Pisiga Bolívar, que es la ciudad que está al frente por Bolivia. Y si nos vamos a Bisbiri, nuestra localidad es un pequeño poblado, y vemos cómo los peruanos y los bolivianos van generando actividad económica, social, en la frontera directa. Y después tenemos todo lo que es la zona económica exclusiva, que tenemos permanentes amenazas de flotas pesqueras importantes de países muy grandes, que requiere también un grado de control mayor. Y el tercer punto es el tema del poder
del poder en el buen sentido de la palabra, que involucra el tema de la diplomacia, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema económico, el tema social. Y este último punto, ¿estoy pasado en el tiempo? No, de ninguna manera. Ya. Este último punto se relaciona mucho con lo que es el cargo de presidente de la República. El conductor de la nación tiene que ser alguien que abarque todos estos elementos. Claramente una persona no puede tener todos los conocimientos y no puede ser el hombre orquesta de todo, sino que tiene que ir conjugando, trabajando en equipo, generando relaciones con las distintas instancias. Y aquí es donde creo, desde mi punto de vista, que en los últimos gobiernos no hemos tenido presidentes que asuman cabalmente su responsabilidad política. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se dan en las elecciones situaciones de promesas, de programas que no se van cumpliendo, y por otro lado, si nosotros queremos defender nuestra democracia y queremos potenciar nuestra nación, tenemos que defender nuestras y bien respaldar a nuestras instituciones. Y dentro de esto hemos visto ataques permanentes, aparte de nuestra institucionalidad, que es fundamental para la democracia, que son nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Y eso ha sido una constante de un sector ideológico que va tratando de cuestionar cada uno de los accionarios, cuestionar las inversiones. Por lo tanto, se va generando un ambiente que lo podemos ver en distintas encuestas, donde siempre nuestras Fuerzas Armadas y de orden han estado muy bien valoradas, pero esto va bajando, no por situaciones que sean provocadas por las Fuerzas Armadas o de orden, como alguien podría decir, no, mira, aquí hay un tema de desfalco, aquí hay un tema de abuso. No, eso en las instituciones siempre se ha dado. ¿Para qué hablar de la política o de las instituciones que pueden ser religiosas? Siempre se ha dado, porque está en la naturaleza humana. Pero aquí había una exacerbación de responsabilizar a ciertas instituciones. Y eso es algo que al menos yo he planteado de manera permanente, que falta un respaldo político a la institucionalidad. Y también un grado mayor de libertad de acción, entendiendo que las autoridades que ejercen la conducción de estas instituciones son personas de larga trayectoria, de mucha responsabilidad, y que por lo tanto perfectamente pueden tomar decisiones en ciertos momentos críticos de la nación, pero que requieren el respaldo político que se debe dar antes, durante y después, para que nadie sienta de que va a tomar una decisión y, como dicen en buen chileno, le van a quitar el piso y el hilo se va a cortar por lo más delgado, que es lo que generalmente ha ocurrido en estos últimos tiempos, y eso requiere mayor conocimiento por parte de la autoridad política de la capacidad operativa institucional que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, y también de vinculación más que social, profesional, porque muchas veces las vinculaciones se dan por los contactos, por las distintas asignaciones o designaciones de la autoridad política a ciertos mandos, pero no hay un conocimiento más allá de ciertas autoridades de las Fuerzas Armadas o de orden. Y eso requiere involucrarse, conocer. Por eso yo al iniciar conté someramente por la plataforma Centauro, ¿no es cierto? Y creo que todo presidente debería tener un periodo de conocimiento, capacitación y vinculación con lo que son las estrategias o las formulaciones de propuestas que se hacen el alto mando. Y eso requiere dedicación de un par de días, al menos. Esto debería ser permanente en el tiempo, pero creo que a todo presidente le haría bien pasar por un curso de capacitación intenso en estas materias. De ahí paso a las situaciones complejas que vivimos en Chile hoy. Uno es el terrorismo, que ha ido avanzando. Yo siempre he señalado que con los terroristas no hay diálogo, porque claramente lo que ha habido en el último tiempo es una especie de buscar diálogo e impunidad. Tenemos el tema de las organizaciones criminales, y no estoy hablando aquí solamente del tema del narcotráfico, sino también organizaciones criminales que se dedican al robo de madera y que
tienen un financiamiento para sus soldados. Aquí se habla mucho de la militarización, ¿no es cierto?, que debiera ocurrir y que algunos dan como respuesta al terrorismo, ¿no? Hoy día existe militarización de zonas dominadas por el narco, por las organizaciones criminales, y nosotros tenemos que cortar el flujo de los recursos. Si no, no las vamos a poder enfrentar. El tema de los migrantes, que ya está en Chile y que fue generado desde nuestra perspectiva por gobiernos que estaban en esta teoría de del globalismo. Hubo una falta de control tremenda, con conocimiento de las autoridades. Aquí tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que reconoció públicamente en un programa de televisión que él sabía que había bandas de tráfico de personas y no hicieron nada. El tema del narcotráfico, el tema del anarquismo, que es una situación que tenemos que analizar con mayor profundidad, el tema de las barras bravas, que se entremezclan y se generan situaciones de extrema violencia como las que hemos vivido. Después tenemos una situación que va más allá de las reivindicaciones históricas o territoriales en la Araucanía, que ha sido utilizada, esta bandera de lucha, por organizaciones de carácter criminal, relacionadas, como les decía, con el robo de madera, con el narcotráfico, con el terrorismo y crecientemente con la usurpación de terrenos. Después tenemos una situación en el norte, que es por todos conocida, también por el tema del narcotráfico y el tema de la migración. Nosotros tenemos que también poner dentro de este análisis el uso político de ciertas causas que son reales. El tema del agua, el tema de la defensa del medio ambiente, el tema del bienestar animal, el tema del género, que son distintas causas que son utilizadas por estas ideologías para potenciar ciertos grupos más radicales. Y eso lo vemos hoy día, por ejemplo, en el tema del bienestar animal, que ya no pasa solamente de una manifestación pública, sino que pasa a situaciones concretas de posibles atentados terroristas, como lo vimos ahora este fin de semana en la media luna de Nos, donde se instalan 2 bombas incendiarias. Y aquí, de nuevo, la autoridad no ha sido capaz de aplicar la ley. En síntesis, uno dice, bueno, ¿cómo se enfrenta todo esto? Aplicando la ley, no necesariamente cambiando o estableciendo nuevas legislaciones. Sí, hay que modernizar las legislaciones, hay que cambiar las legislaciones, pero hay que aplicar la ley. Desde la más sencilla, y siempre pongo el ejemplo de la ley del tránsito, los manifestantes que generan actos terroristas en el sur se desplazan. ¿Y cómo se desplazan? En camionetas doble cabina, no andan en un minibús, todos sentados con su cinturón de seguridad abrochado, sino que usan el pick-up de la camioneta y eso es una infracción. Bueno, no pasa nada. Cortan los caminos y no es necesariamente hacer una intervención violenta o represiva en el buen sentido de la palabra en ese momento, sino que uno puede filmar, uno puede fotografiar los vehículos, las personas y después cursarle las multas o las infracciones que correspondan. Pero no tenemos que dejarles que circulen libremente sin ninguna restricción legal, que es la que nos corre a todos. Después tenemos el tema del programa mismo, y nosotros tenemos una primera etapa en el programa que es este libro, que se llama Ruta Republicana, del cual le hago entrega de una copia. Muchísimas gracias. Donde está desarrollado en extenso distintas políticas públicas, que hemos resumido parte de ellas en este programa de gobierno, que está en la página web atrevetechile.cl, donde pueden ver desarrollo el programa no solamente en temas de defensa y seguridad, sino en cada una de las áreas que son complementarias. Porque si vamos a hablar de defensa y seguridad y no incluimos el tema del terrorismo, el narcotráfico, que puede estar en otras áreas del programa, sería una mirada muy parcial. Dentro del programa vemos el tema de los recursos, que claramente es una discusión permanente. Hay un sector de la política nacional que hace siempre una comparación que es muy mediática o muy emotiva, que es decir, cómo vamos a invertir más en defensa que en educación. Entonces, no compremos este avión, no compremos este tanque y dediquémoslo a la educación. Curiosamente, aquellos que plantean eso vienen de países que están sobremilitarizados y donde la represión del Estado sobre la ciudadanía es total. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la capacidad militar nuestra es nuestra mayor herramienta disuasiva. Si nosotros, en la situación que estamos, con los líderes políticos que
tienen los países vecinos. Si nosotros no tenemos una buena capacidad disuasiva, todos los conflictos internos de los países vecinos pueden terminar en conflictos externos, porque van desviando la atención de la situación que tienen internamente hacia la conflictividad internacional y sobre todo de los vecinos. Después tenemos que, en el programa también desarrollamos el concepto de la flexibilidad operativa de las distintas Fuerzas Armadas, que es decir, bueno, tenemos un contingente, pero también tenemos un contingente que tuvo instrucción y pasó a la reserva, cómo lo mantenemos lo más preparado posible, y también el tema del armamento, que tiene que estar permanentemente actualizado y permitirnos cierto grado de independencia en caso de que eventualmente, para nunca se diera, existiera un conflicto, que no hubieran restricciones por el uso del armamento que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, y que no se genere una posibilidad de que nos corten en los distintos suministros. Esperemos que a esa solución nunca lleguemos. Después tenemos que ver un tema de modernización y transparencia, porque claramente esto ha ido afectando el desarrollo de las políticas públicas. Si yo requiero sacarle 15 fotocopias o sacar 15 timbres de autorizaciones para realizar algo, en un mundo moderno, que yo lo podría tener completamente digitalizado, no estoy de acuerdo a los tiempos, y eso va rechazando todas las tomas de decisiones también. En el tema de catástrofes nacionales, también tenemos un desarrollo y un planteamiento que tiene que ser todavía muy discutido y conversado con las distintas Fuerzas Armadas, pero claramente hay una capacidad por parte de las Fuerzas Armadas de colaborar con temas de desastre natural, que siempre se hace. Hay una modernización ahora de la ley, en la ONEMI, ¿no es cierto?, de las catástrofes naturales, pero claramente ahí se requiere la parte más práctica. Después tenemos todo lo que es el tema de las remuneraciones y las pensiones. Siempre hay una tensión, hay una preocupación. Nosotros en eso queremos dar siempre tranquilidad de que hay ciertos derechos adquiridos, y lo que se puede hacer en modernización o cambios tiene que ser hacia adelante y siempre en conjunto con las autoridades, con los altos mandos de las distintas instituciones, porque claramente hay situaciones que uno puede debatir y discutir. Por ejemplo, vemos situaciones conflictivas, o sea, complejas en tema de Carabineros y también de las Fuerzas Armadas, de que hay ciertos beneficios adquiridos después de que se cumple una cierta cantidad de años de servicio. Bueno, a nivel de policía eso es un mal proceder, porque alguien que lleva 15 años de servicio y por un procedimiento que a lo mejor no estaba dentro de su intencionalidad, queda sin pensión. Bueno, esa persona durante los últimos años de servicio podría ser que no quiera actuar por el temor de perder todo lo que sacrificó en su vida profesional. Pero como les digo, el programa está bastante desarrollado, es un programa amplio de debate, de discusión, no está escrito en piedra, o sea, se puede modificar, y estamos abiertos a recibir colaboraciones en cualquiera de las áreas que hayamos planteado o en áreas que no estén planteadas ahí, que requieran un análisis y un debate. Así que de nuevo les agradezco la invitación y que va a hacerlo un poquito más interactivo. Perfectamente, muy interesante. Le agradezco muchísimo esta presentación, quedaron muy claras las ideas y hay varias preguntas. Naturalmente están llegando de un flujo de preguntas que tenemos que manejar acá. Hay una cosa que usted mencionó que creo que es particularmente importante: la responsabilidad y el involucramiento de la autoridad política superior, del presidente de la República. Y a propósito de eso, una de las cosas que se está debatiendo en este momento en el proceso constituyente es la existencia o no de un Consejo de Seguridad Nacional. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre esto, si es necesario contar con un órgano permanente de asesoría del presidente de la República en las materias de seguridad, defensa, relaciones exteriores, inteligencia, y también que involucre a otros actores, otros stakeholders, como por ejemplo Hacienda, que es muy importante, que usted lo mencionó recién. Esa es una primera pregunta que... Yo creo que es fundamental. Yeah. De hecho, creo que es más importante incluso que el comité o el consejo político, porque el consejo político se ha prestado para una especie de farandulización de la política, donde todos quieren estar y aparecer en la cámara a la salida.
pero que claramente no le ha servido a ningún gobierno, porque hemos visto en la práctica que los gobiernos entran con una alta adhesión y terminan con una muy baja adhesión, a pesar de tener un comité político. Creo que un Consejo de Seguridad Nacional bien entendido, porque muchos usan la política o el pasado, la historia, para tergiversarla y decirle, no, miren, aquí el presidente tiene este Consejo de Seguridad Nacional, que es un resabio, ¿no es cierto?, de otra época política. No, la modernidad nos exige tener mayor conocimiento, mayor asesoramiento, y claramente los que ejercen el rol de conducción política no tienen por qué ser expertos en todas las áreas. Y el mejor gobierno es el que se deja complementar. Yo conocí en algún momento a un experto en Big Data, un chileno muy connotado, César Hidalgo, realmente un hombre brillante, pero él decía, mira, yo puedo ser muy inteligente, pero claramente 2 mentes piensan más que una y 4 más que 2. Por lo tanto, esto es una colaboración permanente que tenemos que tener. Así que sí, soy partidario de tener un organismo de ese tipo. Perfectamente, y asociado a eso, usted mencionó en la comienzo de su intervención el tema de la globalidad versus la globalización y el efecto que esto puede tener en la soberanía. Desde ese punto de vista hay un permanente debate, discusión sobre cómo deben integrarse la defensa, la política de defensa con la política exterior, considerando que son políticas públicas que en teoría son políticas de Estado, pero que en Chile en general no han tenido una marcha muy armónica y coherente. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, usted habló del ministro de Hacienda, que es fundamental, ¿no es cierto? Habría que incorporar también al director de presupuesto, que es como siempre el malo de la película en esta situación. Así como yo digo, miren, el presidente de la República debería ser parte de esta plataforma de Centauro, ¿no es cierto?, de capacitación. Siempre he dicho que los ministros o las personas de las distintas áreas tienen que tener conocimiento práctico de la situación. Que si yo a alguien le digo, mire, nosotros necesitamos mantener permanentemente, o no permanentemente, pero tener habilitado un puente aéreo, por si se cortan por situaciones de desastres naturales los puentes, o por alguna situación de guerra externa, bueno, ¿cómo lo vamos a planificar? Y yo sé que alguien podría decir que yo no puedo tener tantos aviones parados. No los tenga parados, téngalos en ejercicio y vaya preparando sus pilotos, pero a mí me tocó de joven ver cómo mi familia, que tenía locales comerciales en el norte, no podía llegar con la mercadería porque no había puerto. Entonces, ¿cómo se hacía? Finalmente se generó a nivel nacional un puente aéreo. Y los Hércules trasladaban mercadería para abastecer a la ciudadanía. Bueno, ¿por qué no la Armada podría tener embarcaciones militares, ¿no es cierto?, pero en permanente ejercicio? ¿Qué le sucede a las Fuerzas Armadas? Dicen, bueno, porque yo no puedo gastar petróleo, ¿no es cierto?, porque no me lo reembolsan y me lo cargan a mí. Bueno, debería haber una situación como esa, pero voy a la práctica de nuevo. Si nosotros no incorporamos al ministro de Hacienda, al director de presupuesto en cosas prácticas o al presidente, esto no se va a resolver. Lo mismo que el ministro de Relaciones Exteriores. Tiene que haber una coordinación, porque hoy día nosotros tenemos un embajador en Argentina, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, que fue ministro de Defensa, tenemos una dirección de frontera, ¿no es cierto?, la DIFRON, y no existen pronunciamientos claros respecto a lo que está sucediendo en el extremo sur chileno con la plataforma continental. Por lo tanto, el ministro de Relaciones Exteriores claramente tiene que tener una mayor coordinación, relación con el mundo de las Fuerzas Armadas. Perfectamente. Y a propósito de eso, ¿cuál es su planteamiento en relación al tema de la plataforma continental extendida, que ha sido motivo de tanto debate en estos días? Claramente nosotros dejamos de hacer lo que teníamos que hacer hace muchos años atrás. Esto no es algo de ahora. Esto es algo que viene de bastante tiempo antes, donde no se ha ejercido el rol que le corresponde a la diplomacia chilena en cada momento que los argentinos hacen un planteamiento que no corresponde. Nosotros tuvimos un diferendo que fue resuelto en el laudo austral, ¿no es cierto?, que estableció claramente cuáles eran las líneas de proyección de cada uno de los países. Y Argentina modificó los límites, ¿sí? O sea, claro, es de mayor complejidad, pero si yo en un mapa cambio el límite, digo, no, mire, esto es mío,
siendo que no es mío, yo tengo que manifestar mi oposición a eso, y eso es lo que no se ha hecho con la suficiente energía y fuerza, porque quizás no se quieren abrir otros debates, pero llega el momento en que uno tiene que decir, mire, esto no va más, ¿ah? Por lo tanto, aquí Argentina claramente ha ocupado territorio que es nuestro, sea nosotros podríamos decir, esto es superficial o esta es la plataforma, bueno, es tan propio nuestro, uno como el otro. Y siguiendo en esta misma línea de pensamiento, señor Kass, la relación con Bolivia. Yo no soy partidario, o sea, yo siempre he sido partidario de darle todos los servicios necesarios para el tránsito, libre tránsito, las mejores condiciones de conectividad que se puedan tener, pero no soy partidario de entregarles territorio nacional a los bolivianos. Eso también ya fue zanjado y no reconocido por políticos nacionales, y eso es lo más grave. Entonces, como se dice, no hay peor astilla que la del propio palo, ¿no es cierto? O no hay nada peor que el frente interno desordenado, y aquí tenemos en esa situación dirigentes políticos que siguen insistiendo de que nosotros tenemos que entregarle soberanía para acceder al mar a Bolivia, y eso a mi juicio no corresponde, eso está zanjado. Pero sí, nosotros tenemos que darle todas las facilidades que correspondan y la mejor infraestructura, porque a nosotros sí nos interesa poder abastecer a Bolivia de todos los bienes que necesitan y que nosotros seamos un corredor de exportación para todos. De nuevo, hay un tema político interno de las naciones vecinas que es complejo para nosotros, porque claramente cuando se produce una tensión interna, muchos optan por mirar a los países vecinos para tratar de minimizar la presión interna. Perfectamente. Siguen llegando muchas preguntas, cambian un poco el sentido de la conversación. Hay preocupación por el tema de seguridad interior y sobre todo el tema de seguridad de frontera. Hay una pregunta muy interesante sobre cómo ve usted la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras. Bueno, tenemos dos situaciones concretas. Si nosotros vamos a la frontera con Perú, vemos que hay una coordinación, un trabajo en conjunto entre las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y vamos a la frontera con Colchane, y eso no se ha desarrollado como corresponde. Por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber un trabajo en conjunto, cada uno de acuerdo a sus responsabilidades, entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad en fronteras. En el caso del límite, nosotros tenemos que también generar obstáculos para no enfrentar personas con personas. Y en eso creo que el actual gobierno no ha actuado como corresponde. Porque claramente necesitamos mayor refuerzo a nuestras fronteras, pero también darle certeza a nuestras Fuerzas Armadas, nuestros carabineros y policía de investigaciones, de que no se van a ver enfrentados a una batalla campal. En cosas muy prácticas, que algunos podrán decir, pero es que eso es muy práctico. Bueno, yo ya habría hecho una zanja bastante profunda para evitar el tráfico de drogas, para evitar el contrabando y también para impedir que las fuerzas de orden nuestras tengan que enfrentarse directamente con un flujo migratorio que no ha sido controlado por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Brasil, porque aquí se esgrime la condición de refugiado de alguien. Bueno, uno es refugiado cuando sale de su país y llega al país vecino. Bueno, nosotros curiosamente no tenemos ni refugiados argentinos, muy pocos refugiados bolivianos, muy pocos refugiados peruanos. Tenemos una infinidad de refugiados venezolanos, cosa que no corresponde. Si hay petición de refugio, porque corría peligro mi vida, bueno, tendrá que hacerse cargo Colombia o cualquier país fronterizo de Venezuela, no nosotros. Después, ayer en un programa de televisión veo que se habla de la visa democrática y un periodista le pregunta al subsecretario por qué solamente se han entregado un 14% de las visas democráticas solicitadas. Bueno, y le digo, ¿y por qué un 14%? Si se han solicitado como cerca de 500.000 visas. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de 500.000, de 1 millón de personas, y el periodista, si hubiesen sido 2 millones de solicitudes, ¿habría aceptado los 2 millones?
No, entonces, en el tema fronterizo necesitamos mayor colaboración de todas nuestras instituciones, pero también generar barreras físicas bien delimitadas, porque cualquiera que vaya a Colchane se va a dar cuenta de que no hay delimitación. Tengo un hito aquí y el otro hito por allá, y entre medio pampa, altiplano, y las personas cruzan. Eso está bien para la gente que vive en la zona, para la gente que se dedica a la ganadería, ¿no es cierto?, a situaciones que hay intercambio cultural, comercial, pero de las personas que han habitado ahí desde tiempos inmemoriales, no de este flujo constante. Y hoy día esto se ha transformado en un problema muy importante, porque si todos los días, según lo que dicen los medios, entran 200 personas, que es mucho más, bueno, tenemos una situación que hoy día está haciendo crisis en el norte, y va a terminar siendo crisis a nivel nacional, porque la gente se va a venir desplazando desde el norte hacia la zona centro. Perfectamente, y siguiendo en esa misma línea, porque hay bastante interés sobre estos temas, y lo mantengo todavía en el ámbito interno. ¿Cómo ve usted la colaboración en el tema del narcotráfico entre las policías y las Fuerzas Armadas? Entendiendo que hay funciones separadas, de acuerdo a la Constitución actual, pero obviamente también hay una cierta reclamo social por esto, especialmente en algunas áreas, narcotráfico y terrorismo, lo mismo en esa perspectiva. Siempre es un tema muy complejo, porque no es la función de las Fuerzas Armadas, pero hay momentos en que los países se ven en situaciones de extrema necesidad. Y en esos momentos uno tiene que, primero, solicitar la colaboración de políticas públicas. Y por eso un consejo en esa línea, el Consejo de Seguridad, es tan relevante. Porque la autoridad política podría verse tentada en algún momento de hacer uso de ciertas herramientas que están en la Constitución, el estado de emergencia, y que de manera reiterada sale y los mismos políticos lo piden, pero muchas veces no saben cómo aplicarlo, y lo vemos después del 18 de octubre, cómo se aplica un estado de emergencia, pero se aplica mal, porque yo no puedo llevar blindados a una manifestación donde hay 100.000 personas. ¿Qué sentido tiene? Si tengo claro que me van a rodear el blindado y yo no puedo reaccionar, y eso es una función de control de orden público que le corresponde a la fuerza policial, que está entrenada y preparada para eso, y yo tengo que usar la colaboración, en este caso, de las Fuerzas Armadas, dirigido por el general, no sé, a cargo, pero para proteger las instalaciones críticas y no para enfrentar a la ciudadanía. Y si voy a enfrentar a la ciudadanía, bueno, estarán las fuerzas militares resguardando o respaldando a las fuerzas policiales que están entrenadas para eso, salvo que haya habido un proceso de entrenamiento previo a las Fuerzas Armadas para un control de orden público. Y en el terrorismo y el narcotráfico es más complejo aún, porque lo primero que tengo que hacer es garantizarle a las Fuerzas Armadas, si yo les voy a pedir colaboración, respaldo político. Hoy día la autoridad política dicta una norma de uso de las fuerzas que es más exigente que de la ONU para las fuerzas de paz. Entonces, bueno, mando a alguien y le digo, bueno, haga usted cargo de esto, pero si pasa algo, usted es responsable. Yo en esto siempre pongo el ejemplo concreto de Colombia, donde el presidente Uribe, como presidente, solicita la colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, y habitualmente los políticos anteriores le solicitaban a las Fuerzas Armadas la colaboración, y cuando ocurría cualquier cosa se daba de baja, ¿no es cierto?, al encargado de las Fuerzas Armadas. Entonces Uribe, cuando pide la primera colaboración, el encargado de la operación dice: vengo a poner mi cargo a disposición, porque es lo habitual. ¿Ah? Y el presidente Uribe le dice: no, que aquí responsable soy yo. Yo le solicité a usted la colaboración. Bueno, gracias a eso se pudo casi, se pudo restringir de manera importante el tema del narcotráfico y el tema del terrorismo. Pero aquí no hay la misma posición de las autoridades. Entonces vemos cómo en la zona de la Araucanía, en algún momento, producto de la pandemia, se genera todo un despliegue militar, pero que nunca intervenía.
Entonces veíamos cómo se quemaban camiones en ciertos lugares de la carretera y podían estar cerca funcionarios militares, pero no tenían ninguna posibilidad de intervenir. Bueno, eso tiene que cambiar. Siempre para estas acciones tiene que ser lo más reducida, lo más concreta posible y lo menos prolongada en el tiempo. Por algo son estados de excepción. No es algo permanente. Y aquí, de nuevo, hay que empezar a aplicar la ley. Hay que ocupar la inteligencia. ¿Hay que modificar ciertas normas? Sí. Porque hoy día la inteligencia que pueden tener las Fuerzas Armadas es para el exterior, no para el interior, pero es muy probable que tenga mucha información interna que venga de fuentes externas que no se le puede traspasar como corresponde a las fuerzas de orden y seguridad. Eso también tiene que cambiar. Hay una modificación planteada de la ley que no ha avanzado nada, porque no ha sido puesto como prioridad por el gobierno. Perfectamente. Y a propósito de la preparación de las Fuerzas Armadas, usted mencionó en su intervención el tema de las reservas. Y asociado a esto, ¿cómo ve usted el servicio militar, la mantención del servicio militar, su eliminación, su reducción? ¿Cómo lo...? Bueno, yo creo que ya se le han hecho muchas reformas y hoy día casi nadie puede decir que hay un servicio militar obligatorio porque usted tiene también la objeción de conciencia y podría ser preparado en otras áreas y nosotros tenemos que avanzar en eso. Pero nosotros necesitamos que las personas en Chile tengan algún grado de conocimiento o entrenamiento, o al menos las que tengan intención de hacerlo. Porque nosotros tenemos hoy día un contingente mucho más reducido, claro, por la modernidad. Nosotros decimos, bueno, ya no se necesita un gran contingente, pero necesitamos personas preparadas. Y si siempre se busca compararse con países desarrollados, bueno, yo los invito a conocer Suiza, donde todo ciudadano tiene experiencia en el uso de cierto armamento. Y yo creo que eso sería muy bueno que una mayor cantidad de personas tuviera algún grado de conocimiento, y eso es preparación. Aquí han habido distintas opciones de poder preparar personas en esta área. Algunas se han terminado, ¿no es cierto? Cuando yo era joven existía, no cuando era joven, cuando ya era mayor, pero alcancé a conocer lo que era el batallón Germania, que integraba a civiles en entrenamientos parciales, no en el servicio militar. Y creo que tenemos que recuperar el orgullo de poder ser parte de una institución de las Fuerzas Armadas que existía hasta hace pocos años atrás, que se veía como una opción de vida. Nosotros hoy día podemos ver, por ejemplo, los colegios paramilitares, que son cuestionados por algunos, pero que son muy bien acogidos por mucha gente joven, ¿no? Y dicen, oiga, yo sí quiero dedicarme a esto, y después del servicio militar yo quiero ser soldado profesional. Bueno, y es algo que yo creo que nosotros tenemos que seguir planteando y motivando. Muy bien, a propósito de eso, usted planteó al comienzo que había habido un cuestionamiento a la institución militar y a la institución policial. Y hay una pregunta que ha surgido: ¿cómo se debería restablecer la vinculación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, especialmente en el nuevo pacto social que se está incoando en el proceso constituyente? ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que hemos sido víctimas de una ideología o de un posicionamiento político que ha ido presentando, muestra solo una cara de la moneda. Hoy día muchas cosas van por la emotividad. Y claramente, si yo veo una manifestación social y veo contingente militar y en algunas situaciones conflictivas, y solo muestro eso, la gente se queda con esa imagen. Pero yo echo de menos, desde parte de las mismas autoridades, un planteamiento global de mostrar todo lo que sí hacen las Fuerzas Armadas de orden y seguridad y que nadie muestra. De mostrar la conciencia que tienen casi todos los chilenos de que cuando tenemos alguna dificultad, no recurrimos al alcalde, no recurrimos al diputado, no recurrimos al senador, al concejal, sino que recurrimos a la comisaría, al retén, a decir, oiga, tengo un problema.
Cuando yo tengo una situación en mi hogar de desastre natural o de ataque delincuencial, no llamo al diputado, llamo a los carabineros. Lo curioso es que los que no tienen conocimiento de esto son los que quieren refundar todo. De nuevo, ¿con qué conocimiento? Yo a veces escucho a los que están a cargo de las comisiones de defensa hablar con mucha locuacidad respecto de un tema, pero no tienen ningún grado de conocimiento respecto a cómo se hacen las cosas. Entonces, de nuevo, desde la política se le ha hecho mucho daño a la institucionalidad, producto de la misma debilidad de la política. Como yo le decía, los países extranjeros, cuando tienen conflicto interno, miran al exterior. La política está tan desprestigiada que buscan a quién hacer responsable. Y lo más fácil es hacer responsable a una institución que no se puede defender desde el punto de vista político. En el caso de Carabineros es muy claro y evidente, porque los carabineros no marchan, los carabineros no hacen huelga, los carabineros no desobedecen, y están siempre al servicio de la patria. Entonces nosotros necesitamos que desde el mundo político, desde el mundo social, empecemos de nuevo a sentirnos orgullosos de las Fuerzas Armadas y de orden que tenemos. Cuando yo era pequeño, era otra realidad política, el Cuerpo Militar del Trabajo hacía un aporte a la patria increíble y que no se ha puesto en valor. Nosotros no tendríamos la carretera austral si no fuera por el Cuerpo Militar del Trabajo. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento a ese trabajo, no solamente en libros y documentos, sino en imágenes? No todos conocen la piedra del gato. Para poner bueno, ¿y cómo lo hicieron? Hombres que estaban ahí en carpas de nylon, mojados 24 horas, y estaban trabajando por Chile. Bueno, ¿quién lo muestra? Nadie lo muestra. Cuando yo ejercí como diputado y veía cómo en la escuela de infantería colaboraba en ciertas situaciones sociales en San Bernardo, eran recibidos con aplausos. En cosas que, por ejemplo, estaba el regimiento granadero, habían veterinarios, ¿no es cierto?, y que prestaban un servicio a la comunidad en que nadie más prestaba. Entonces, en distintas áreas, nosotros tenemos que generar ese tema cívico-militar que se vio reflejado también ahora, por ejemplo, en la parada militar. Tuvo que ser una parada reducida, sin público, y que generó una audiencia televisiva increíble. ¿Quién no se siente orgulloso de ver a sus Fuerzas Armadas o rendirle homenaje al ejército en un día como ese? Estamos en el mes de la patria. Bueno, yo hubiese sido presidente, ahora que estamos en todo este cuestionamiento a nuestro emblema patrio, a nuestra bandera, habría embanderado Chile entero. Habría invitado al señor Farca, ¿no es cierto?, a que hiciera un aporte generoso en banderas. Y le habría entregado bandera a todo el mundo, si quién no está orgulloso de su bandera. Pero hay unos pocos, una minoría bien organizada, que empieza a cuestionar nuestros símbolos patrios. ¿Dónde está la buena política? Diciendo, oiga, ¿por qué me va a cambiar mi himno nacional? ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Sabe por qué está cada una de las estrofas? ¿O usted solamente quiere sacar una estrofa porque habla de los valientes soldados? Si eso esa canción no tuvo origen en el gobierno militar, viene de mucho antes, y es una canción maravillosa. Nuestra bandera. O sea, ¿qué es lo que muestra cada chileno cuando hay un evento deportivo? La bandera chilena. ¿Qué va en la maleta o mochila de cada chileno cuando viaja al exterior? Alguna banderita chilena. ¿Qué es lo que agrupa a todos los chilenos en el exterior? La bandera chilena. Y yo respeto las otras banderas, pero nosotros tenemos solo una bandera chilena. Interesante. Surgió una pregunta a propósito del rol y misiones de las Fuerzas Armadas. En la última política de defensa que ha sido promulgada hace un par de meses atrás por la actual administración, se definen roles y misiones de las Fuerzas Armadas. Una de ellas es el rol de cooperación internacional y apoyo a la política exterior. Por algunas razones coyunturales y explicables, la participación chilena ha disminuido en materia de operaciones de paz, pero eventualmente usted ve un rol más importante, más incisivo en esta materia, más proactivo. No, salvo que sea para formación, para poner al día, ¿no es cierto?, o para la modernización nuestra.
nosotros somos un país pequeño, tenemos muchas situaciones internas que requieren la atención, la preocupación y los recursos necesarios hacia el interior. Esto es una discusión que yo la llevo a otro plano, con jóvenes, en concreto con hijos míos, que me dicen, me voy a ir a misionar a África. Entonces le digo, ¿y para qué te vas a ir a misionar a África? Si en Chile tenemos los mismos problemas que tienen en África, entonces la caridad comienza por casa. Bueno, si se quiere ir, no lo voy a restringir, pero al menos lo hago reflexionar. O sea, él va a tomar su decisión. Pero yo le digo, oiga, tenemos aquí en Chile tantas situaciones difíciles que nosotros tenemos que enfrentar que, bueno, a lo mejor hay otros países que ya solucionaron todos esos problemas y que tienen mayor posibilidad de interactuar. Eso no quiere decir que tenemos que restarnos de todo, porque claramente hay situaciones en las cuales si somos convocados vamos a tener que estar. Pero yo por ningún motivo me iría a ofrecer, como lo hacen algunos. Dicen, oiga, yo quiero colaborarle aquí. Oiga, colaboremos acá primero y después colaboremos acá. Y a propósito de eso, Chile es parte de una red de, digamos, de vínculos estratégicos. Me refiero fundamentalmente a lo que tenemos en el Pacífico, todo lo que es el Indo-Pacífico, el concepto estratégico del Indo-Pacífico. Y ahí tenemos ciertas obligaciones y hemos tenido una tradicional participación, por ejemplo, en los ejercicios RIMPAC. Eso no es cooperaciones de paz, eso es un compromiso internacional y una proyección estratégica del país. ¿Y eso lo mantendría usted? Totalmente. Si eso nos conviene a nosotros. Exactamente. Yo primero miro, bueno, ¿qué nos ayuda más a nosotros? Tener Fuerzas Armadas bien preparadas, bien conectadas, ¿no es cierto? Y bueno, todos recordamos las operaciones UNITA, donde se destacaban nuestras Fuerzas Armadas, nuestros marinos con submarinos no nucleares, causaban estragos a la flota americana. Bueno, ahí está la creatividad nuestra. No solamente el profesionalismo, perdón, no la creatividad, es parte de la creatividad, pero la creatividad se desarrolla mucho con todo el profesionalismo que tenemos. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿a quién benefician principalmente? A nosotros y después a la comunidad internacional. Entonces, la caridad comienza por casa. Ciertamente. Y a propósito de casa, ha surgido una pregunta interesante. Usted en parte lo mencionó, pero quizás sería necesaria una mayor aclaración sobre el tema de los servicios de inteligencia, el funcionamiento de la estructura de la inteligencia en Chile. Esto está relacionado tanto con situaciones internas como externas, pero básicamente en la lógica interna. Hay un proyecto de modernización, usted lo mencionó, de la Agencia Nacional del Sistema Nacional de Inteligencia, que efectivamente ha tenido algunas dificultades en el Congreso, pero ¿cómo lo vería usted en el actual gobierno suyo? Bueno, primero tenemos que ver si cada una de las instituciones está cumpliendo con lo que le corresponde. La ANI está cumpliendo realmente la misión que le corresponde, o están haciendo análisis políticos, coyunturales. Es una agencia nacional de información. No hay que tenerle miedo a los conceptos. Después, las Fuerzas Armadas manejan una cantidad de información importante, no solamente externa. Yo le pregunto un comandante que trabaja con cripto. ¿Le llegará alguna información, algún dato? ¿Y qué pasa con eso? ¿Queda ahí o lo canaliza hacia algún lugar? Cosas prácticas. Y eso además complementado con elementos que tienen la Fuerza Armada y que no tienen la Fuerza de Orden de Seguridad. Aquí se dice, oiga, pero ¿cómo no hacen una vigilancia aérea de lo que está pasando en la Araucanía? Bueno, y está esa colaboración permanente, y si la Fuerza Aérea tiene un dron que tiene autonomía de varias horas, ¿puede colaborar con la Fuerza de Orden de Seguridad? Y si no lo tiene, ¿por qué no le compramos? Porque los especialistas en temas aeronáuticos son los integrantes de la FACH. Claro, tenemos la Brigada Aeropolicial de Carabineros, pero si tenemos a alguien experto en eso, bueno, ¿cómo complementamos esas cosas? Y hoy día no está resuelto. Porque yo puedo tener mucha información, pero si la entrego, me aplican la ley. Entonces es como una especie de zapato chino. Tenemos que liberar esa situación. Perfectamente, interesante esto. Bueno, estamos llegando al final de nuestra exposición. Sé que usted tiene otras actividades. En todo caso, creo que ha sido extraordinariamente interesante. Este es el primer seminario en el ciclo de seminarios que tenemos contemplado con los candidatos a la presidencia. Ha sido extraordinariamente interesante. La defensa, insisto, es una función básica de toda sociedad organizada y desde ese punto de vista resulta natural para la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
convocar a quienes pretenden ocupar la primera magistratura, quienes van a ser los responsables de la función de defensa, sabido que la función de defensa es responsabilidad del Estado en su conjunto, pero es el Ejecutivo, es la función ejecutiva el que tiene la responsabilidad primaria. Desde ese punto de vista, entonces, es nuestro deber como academia, desde una perspectiva esencialmente académica, analizar estos temas. Y nuevamente, le doy muchísimas gracias a José Antonio Kast por esta presentación y estamos a su disposición. Yo le agradezco a ustedes esta posibilidad. Espero que todos los candidatos asistan, ¿no es cierto?, a exponer. Espero también que se entienda de que yo no soy experto en la materia de seguridad, pero sí hemos hecho un trabajo serio con muchas personas, y aprovecho a agradecerle a todos los que nos colaboraron en realizar el material que tenemos ahí en el libro La Ruta Republicana, que cualquiera lo puede bajar por PDF. Compren el libro los que puedan, pero si no, está disponible para cada uno de ustedes en PDF en el Centro de Estudio Ideas Republicanas. Y yo creo que el buen ejercicio de la autoridad es complementarse. Aquí no hay nadie que sea experto en todos los temas, pero lo importante es recurrir a los expertos para poder enfrentar las situaciones concretas que nos afectan como nación. Perfectamente. Muchas gracias nuevamente. Finaliza así este primer encuentro del ciclo de seminarios Proceso Eleccionario 2021, Programas Presidenciales en Defensa. Agradecemos a los asistentes su participación. Les comento que tuvimos más de 600 participantes, ya sea por el canal Zoom o por Facebook Live, y les dejamos desde ya cordialmente invitados a la segunda sesión de este ciclo, que tendrá lugar el día viernes 1 de octubre a las 10 horas, en donde contaremos con la presencia de la senadora y candidata Yasna Proboste Campillay. De igual forma, los invitamos a mantenerse informados de nuestras actividades docentes y de extensión, así como de nuestras publicaciones en nuestro sitio web www.anel.cl y a seguirnos en redes sociales. Hasta pronto y muchas gracias.